Hola, soy el psicólogo Misael Zúñiga y el día de hoy me gustaría platicar un poco sobre el narcisismo desde el psicoanálisis. Comenzaremos haciéndonos una pregunta. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo no debe entenderse solo como un sentido de vanidad o egocentrismo. Es una estructura psíquica profunda que nos ayuda a la conformación del yo. Por ejemplo, Freud lo define como una forma de inversión de líbido, energía afectiva dirigida al yo. Freud, en su texto Introducción al narcisismo, nos comienza a decir que el narcisismo es parte del desarrollo normal del yo, por lo que no debe estigmatizarse o verse como algo mal. Después, el narcisismo se puede volver patología y entonces es ahí donde veremos rasgos muy particulares en personas que padecen esta patología del narcisismo. Sin embargo, es necesario tener en mente que es un proceso normal del desarrollo del yo. Surge como una respuesta a la necesidad de autoafirmación. También es la base para la autoestima o la identidad. Freud nos introduce el narcisismo primario y el narcisismo secundario. En el narcisismo primario podemos ver cómo el bebé usa esta energía libidinal para cubrir objetos externos, pero también su propio yo. Entonces en el bebé lo único que hay es un yo que tiene que ver con sí mismo y con los objetos externos. No hay una separación de un mundo externo y el yo, por lo que él piensa que todo es parte de él. El narcisismo es necesario para formar una imagen unificada del yo. Por otro lado, está el narcisismo secundario, que es lo que sigue del narcisismo primario. El narcisismo primario queda como la base del narcisismo y entonces viene el narcisismo secundario. Aparece cuando el sujeto ha amado objetos externos, en donde hay una desilusión. Por ejemplo, cuando mamá acude al niño y le dice, ¿estás sucio? ¿O tienes hambre? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Ya te hiciste pipí? El niño, el bebé, piensa que la madre es parte de él, por lo que está a su servicio. En el narcisismo secundario, la madre comienza a crear de manera inconsciente una desilusión en el bebé, por lo que el bebé comienza a distinguir que hay un yo, pero que también hay objetos amados en el exterior, que no forman parte de él. Ante esta pérdida o frustración, entonces el niño retira esta libido del objeto y la revierte para sí mismo. Esta energía libidinal que está cubriendo a objetos amados como la madre, el padre, hermanos, cuidadores, que en un principio piensa que forman parte de él y a través de la frustración y la desilusión que experimenta el bebé y se va dando cuenta poco a poco que no forman parte de él, comienza a retirar esta energía y comienza a llevarla a su propio yo. Por ejemplo, duelos, enfermedades o retraimiento emocional es lo que pasa cuando esta libido es retirada y depositada en el propio yo. Ahora veamos las implicaciones clínicas. Por ejemplo, en la esquizofrenia, hablando del narcisismo, podemos ver que es un repliegue total del yo y desconexión del mundo exterior. En la melancolía o depresión, vemos un empobrecimiento del yo por identificación con el objeto perdido. Por ejemplo, cuando un ser amado pierde la vida, el yo, si ama tanto este ser amado, que en términos freudianos es un objeto amado, digamos que una parte del yo muere con este objeto amado, por lo que el yo se encuentra muy pobre. Si lo ponemos en porcentajes, que no es así como funciona, pero si de un 100% del yo, cuando hay una pérdida de un objeto amado, digamos que se empobrece tanto que queda un 20%. No podemos hablar de porcentajes con exactitud, pero es para ilustrar cómo el yo queda muy empobrecido tras una pérdida. El duelo no solamente se vive con la pérdida de seres amados, sino también la pérdida de un trabajo, el reprobar una materia, el perder las llaves, el que te hayan robado un teléfono. Todo lo que nos lleva
a una pérdida es lo que puede empobrecer el yo hablando de duelo. Sin embargo, debemos tener claro que el duelo es un proceso normal que debemos cruzar, que debemos atravesar. Pero cuando uno se queda estancado en este empobrecimiento del yo, es la patología que en términos freudianos es la melancolía o también conocido como depresión. Esta depresión o melancolía es la patología o el estancamiento, el quedarse a habitar en este duelo, quedarse a habitar en esta pérdida y vivir siempre con un yo empobrecido. También lo podemos ver en el amor, la idealización del otro como reflejo narcisista. No sé si te has topado a parejas, a matrimonios, en donde se parecen en algo demasiado. Tal vez los dos practican el gimnasio o tienen el mismo trabajo, o tal vez hasta físicamente se parecen o hasta rasgos faciales son muy parecidos. Esto es una elección de pareja narcisista, por lo que podemos ver como la idealización del amor en el otro es una elección narcisista, parecida. Es decir, que se eligen como pareja a sí mismos, ya sea por un rasgo u otro. Entonces, Freud nos muestra que el narcisismo no es un defecto, sino una etapa de fundación del psiquismo humano, sobre todo para la fundación del yo, por lo que no debemos estigmatizarlo ni etiquetarlo. Desde luego que la patología del narcisismo existe y es ahí donde se deben de poder ver los rasgos, trabajar con ellos y es muy difícil que un narcisista vaya a terapia y se quede en terapia, porque habrá quienes acudan a terapia, sin embargo es muy difícil que en el dispositivo logren sostener el lugar, sino que terminan abandonando. Pero es necesario entender que el narcisismo es fundamental para el yo y después de eso se trabaja con el narcisismo para lograr encajar en la sociedad de una manera pacífica, de una manera que no lastime a los demás, pero tampoco hacia uno mismo. ¿Cómo podemos ver o qué rasgos se pueden tener de una persona narcisista ya con patología o rasgos muy marcados narcisistas? Bueno, esto lo veremos poco a poco en siguientes videos. Por ahora, me gustaría dejarte con una pregunta. ¿Qué sucede cuando el amor propio se convierte en el centro del mundo interior? ¿Qué crees que suceda? Coméntame y te leo. Si te interesa saber más o ver si tienes rasgos narcisistas o si estás relacionándote con alguien que tal vez tú sospechas que tiene rasgos narcisistas, yo te escucho. Me puedes encontrar en Facebook como psicólogo Misael Zúñiga o en YouTube como psicólogo Misael. También puedes agendar una cita. Te dejo los datos aquí abajo.